Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Lilia Márquez Amador y el día de hoy vengo a presentar mi proyecto final correspondiente a la materia de impacto ambiental. Es una materia de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Civil y está a cargo de la profesora Aide Cruz. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre un tema que considero que es de los más importantes que vimos en el curso, que es la LEGEPA. Bueno, la LEGEPA es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y es la máxima ley de derecho ambiental en México y está encargada de regular un poco lo que dice el artículo cuarto de nuestra Constitución Política. Obviamente, antes de entrar en el tema, todo lo que implica y todo lo que abarca, todos los artículos de los que está conformado esta Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, vamos primero a ver cuál es el artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana y por qué es tan importante regular las situaciones del ambiente. Y bueno, para empezar, vamos a citar y definir lo que dice el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Este artículo, bueno, el primer párrafo nos habla sobre que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el derecho de la familia. Este artículo nos habla sobre los derechos más que nada y bueno, en el párrafo 5 podemos encontrar que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Esto quiere decir que toda persona que haga un daño al ambiente, pues obviamente va a ser dispuesto ante las autoridades. En dado caso, por ejemplo, que los ingenieros civiles sabemos que podemos llegar a hacer un daño a los ecosistemas con las construcciones y todo esto, además de tener en cuenta los diferentes tipos de contaminación que existen. Obviamente, por eso nace la LEGEPA para, pues obviamente en la LEGEPA también se va a hablar sobre, además de los daños, cómo mitigarlos, cómo tratar de reducirlos y cómo también tratar de, obviamente, reparar ese daño que se está haciendo. Por eso es muy importante este artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, en respuesta a este párrafo es como se empieza a formar lo que es la LEGEPA. Así que ahora vamos a definir otro concepto muy importante para entender todo este tema y bueno, va a ser el derecho ambiental. El derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que buscan regular las relaciones de las personas con la naturaleza, los seres vivos y los recursos naturales. El objetivo final de dichas normas es el proteger el ambiente, evitando la contaminación y así logrando la preservación tanto de la biodiversidad como de los recursos naturales. El derecho ambiental pertenece a la rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza y su propósito más importante es preservar y proteger el medio ambiente, en su afán de dejarlo libre de contaminación o mejorarlo en caso de que éste ya esté afectado. Bueno, el ordenamiento ecológico se define jurídicamente como el instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también conocida como la LEGEPA, establece que el ordenamiento ecológico es un instrumento que se deberá incorporar en la Planeación Nacional del Desarrollo. Además, señala cuáles son los criterios que deben considerarse para la formulación de este mismo y cuáles son sus modalidades, describiendo así cuáles son las instancias y los órdenes de gobierno a quienes corresponde la formulación de las diferentes modalidades del ordenamiento ecológico. En el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, se definen las competencias de la Semarnat, así como la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la formulación, la expedición, la ejecución, la asesoría, la evaluación, la validación y la vigilancia de los ordenamientos ecológicos de competencia federal. La participación en la formulación de los programas de ordenamiento ecológico regional de interés de la Federación y en la participación de la elaboración y, en su caso, la aprobación de los programas de ordenamiento ecológico local. Y bueno, finalmente, bueno, es muy importante saber que cada entidad federativa tiene atribuciones particulares en materia de ordenamiento ecológico que están establecidas en su respectiva legislación local. Un punto que considero muy clave que viene dentro de la ley GEPA es la manifestación del impacto ambiental. Esta está definida en el artículo 3 como el documento mediante el cual se da a conocer con base en los estudios el impacto ambiental significativo y potencial que generará una obra o actividad, así como la forma de evitarlo, atenuarlo en caso de que sea negativo. La manifestación del impacto ambiental es un documento en donde se marca todas las posibles consecuencias que puede traer nuestra construcción, y obviamente en el artículo 3, como ya se los mencioné, marca que esta manifestación debe incluir la forma en cómo evitar o atenuar el caso de estos daños que sean negativos ante la sociedad. En el artículo 15, sección cuarta, nos marca que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente están obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como el asumir los costos que dicha afectación implique. Debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. El artículo 18 nos habla de que el gobierno federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente según establecido en la ley y las demás que son aplicables. El artículo 28 también es muy importante, ya que en este nos hace un desglose de todas las obras civiles que obviamente pueden generar un daño al ambiente, por lo cual, dice que la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones que se sujetará a la realización de obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que se determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente de la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría. O sea que todas las actividades que les voy a mencionar requieren una autorización previa en materia de impacto ambiental para poder comenzar su construcción.
Y bueno, las obras que marca el artículo 28 son las siguientes: las obras hidráulicas, las vías generales de comunicación, los oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos. En segundo lugar, tenemos la industria del petróleo, petroquímica, química, la siderúrgica, papelera, azucarera, la industria del cemento y la eléctrica. En tercer lugar, tenemos la explotación, exploración y los beneficios de los minerales y sustancias reservadas a la Federación en términos de leyes de minería. Y en cuarto lugar vamos a tener las instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radioactivos. Esto es algo muy importante. En quinto lugar tenemos el aprovechamiento forestal en selvas tropicales y especies de regeneración. En sexto lugar tenemos los cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como las selvas y las zonas áridas. Después tenemos los parques industriales, en donde se prevé la realización de actividades que son altamente peligrosas. Tenemos los desarrollos inmobiliarios que afectan a los ecosistemas costeros. Tenemos las obras y actividades en humedales, en ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos, todo lo que esté conectado al mar, así como en los litorales de zonas federales. Tenemos las obras o actividades en áreas naturales protegidas en competencia de la Federación. Todas estas zonas que están protegidas ecológicamente. Tenemos las actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro a las especies que viven en ese ecosistema. Y bueno, así en el artículo 30 de la Ley GEPA encontramos cómo se puede obtener esta autorización. Si nosotros vamos a construir una de las obras que ya se mencionaron y queremos la autorización, en dónde se puede o cómo la podemos tramitar. Y bueno, el artículo 30 dice que para obtener esta autorización, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener por lo menos una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad que vamos a realizar, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas de mitigación y además necesarias para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en términos de la presente ley, la manifestación también deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. En el artículo 33 nos marca que tratándose de estas obras, la Secretaría notificará a los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva a fin de que estos manifiesten lo que en su derecho convenga. La autorización que expida la Secretaría no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les correspondan en ámbito de sus respectivas competencias. Y bueno, el artículo 34 nos dice que una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente al que se refiere el artículo pasado, pondrá a disposición del público con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Los promoventes de la obra o actividades podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar a los derechos de la propiedad industrial, la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. Esto es muy importante, ya que, bueno, obviamente uno va a construir, pero a lo mejor no vive en el lugar, o sea, no conoce bien el lugar. Entonces, cuando esta manifestación se pone al público para que el público haga sus aportaciones, diga sí o no por esto, porque muchas veces los lugares tienen, pues no sé, ciertos lugares que a lo mejor para ellos son emblemáticos, para ellos son importantes, para la población. Entonces la población puede decir, no, es que este lugar es importante para esta comunidad, por esto, y a lo mejor eso nosotros no lo conocemos y entonces en ese caso lo que se puede hacer es llegar como a un acuerdo para obviamente preservar lo que es importante, pero quizá también podemos hacer la construcción. Es cosa ahí un poquito más de acuerdos.
Y en el artículo 35 nos habla que una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría indicará el procedimiento de evaluación, lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en la ley, en su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables. Y bueno, esto se hará en un plazo que no sea mayor a 10 días hábiles.